Bueno, pues daros las gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una tarde enriquecedora con el testimonio de todas las coordinaciones y todas las actividades y toda la promoción que estáis haciendo. Y bueno, vamos a ser muy breves nosotros. De inicio voy a dar una pequeña introducción de por qué pensamos hacer una propuesta de estas características en adolescentes. Un momentito. Durante estos años hemos hecho algunos estudios de actitud hacia la donación de órganos en población general para ver un poco el perfil que tenía la persona menos predispuesta hacia la donación de órganos. También hicimos algunos estudios a nivel de colectivos, en sanitarios, también para ver un poco las variables, ¿no? Los factores que puedan influir. Y esto nos hizo hacer campañas de información selectivas en distintos sectores de la población para mejorar la predisposición. Y uno de los colectivos que pensábamos que era importante, como ha comentado Javier, analizar eran los adolescentes, porque sí que es verdad que la tasa de negativa familiar no era muy alta en los últimos años, pero para mantener esas altas tasas de donación en el futuro, pues pensamos que era importante ver qué actitud tenían los adolescentes, qué predisposición y qué conocimiento tenían sobre el tema. También pensamos que era importante ver el conocimiento que tenían los profesores de educación secundaria, porque la información que le llega a los adolescentes en gran medida es por sus profesores y también pensamos que era importante analizarlo. Hicimos un estudio hace ya unos años en profesores aquí en la región de Murcia y vimos que una cuarta parte de los profesores no estaban muy predispuestos hacia la donación de órganos. Y esto nos llamó un poco la atención. Hicimos un poco una revisión de lo que había en adolescentes y vimos que aunque la actitud inicialmente es favorable y eran bastante predispuestos a la donación, sí que se había observado un empeoramiento de la actitud en los últimos años a nivel europeo. Esto nos hizo pensar que era importante ver qué pasaba con los adolescentes. Entonces hicimos hace unos años un estudio aquí en Murcia con una muestra estratificada de más de 4.000 adolescentes con una edad en torno a los 16 años. Y estos son, vamos a describir brevemente los resultados que obtuvimos, pero vimos que casi, bueno, solamente un 46% estaba predispuesto hacia la donación de órganos. Y esto nos llamó la atención. Viendo también el conocimiento que tenían sobre aspectos básicos, vimos que había un gran desconocimiento en algunos aspectos. Cuando preguntábamos acerca de por qué no estaban predispuestos a la donación, la mayoría no mostraban razones aparentes. Como veis aquí, pues el desconocimiento de muerte cerebral era superior al 50%. La calidad de la información que ellos percibían que tenían no era tampoco muy buena. Y en relación con la experiencia que habían tenido con algún paciente trasplantado, con algún donante, era baja, en torno a un 10%. Y todo esto nos hizo ver que había variables que influían en esa predisposición que tenían baja hacia la donación. Hicimos un análisis y vemos que el conocer a un donante o a un trasplantado, también lo que habéis comentado antes, el considerar que uno puede necesitar un trasplante en un futuro, el pensar que eso puede ocurrirle a ellos. Y también un tema que vimos que era fundamental en la predisposición en los adolescentes, el comentar el tema de la donación con sus familiares y con sus amigos. Todos estos puntos vimos que eran muy importantes para mejorar la predisposición de los adolescentes. Lo que hemos comentado, el conocer la experiencia con otros pacientes trasplantados o donantes, el conocimiento de que, a pesar, sí que hay mucha información del aumento del trasplante en los últimos años, pero que tuvieran conciencia de que aún así sigue existiendo escasez de órganos para trasplante. Que esto es un aspecto que muchos de los adolescentes no sabían. También lo que hemos comentado, la reciprocidad. Y muy importante lo que hemos dicho, la interacción sociofamiliar. Vimos que este punto era fundamental para mejorar su predisposición. Con todo ello pensamos, hasta la fecha, nosotros lo que habíamos hecho eran campañas informativas puntuales en los centros de educación secundaria. Pero con estos resultados vimos que no calaban los adolescentes y que había que hacer algo más. Hicimos una revisión de lo que había publicado hasta la fecha y vimos esta revisión sistemática que mostraba la experiencia de 15 estudios a nivel internacional y las metodologías que ellos utilizaban también eran metodologías clásicas basadas pues básicamente en charlas puntuales, como ya hemos hecho nosotros hasta ahora, en los centros de educación secundaria, quizá introduciendo alguna metodología como el roleplay, pero vamos, básicamente se basaba en charlas. Y bueno, los resultados decían que eran favorables, pero realmente tampoco se analizaba realmente el impacto real que tenían estas propuestas y la metodología, pues, como he dicho, el impacto tampoco estaba muy claro. Entonces, vimos un poco lo que se estaba haciendo a nivel nacional y sí que hay propuestas muy innovadoras y con mucho impacto en los adolescentes.
Algunas de estas propuestas son el Premio Literario Pablo Podadera de los compañeros de la Coordinación de Málaga, o el concurso de poesía de Tintas para la Vida, promovido por el Hospital Reina Sofía de Córdoba. También el concurso de dibujo, promovido desde hace ya varios años por la Coordinación Autonómica de Galicia. El concurso de carteles sobre donación y trasplante, que ha ido promoviendo también la Coordinación de Castilla y León. Y pensamos, bueno, vamos a idear alguna propuesta innovadora, vamos a cambiar las charlas para que tenga un mayor impacto en los adolescentes. Vimos, creo que ha comentado Elena también, el artículo de Kantarovich. Kantarovich ha publicado bastante sobre el tema de educación en donación centrada en educación secundaria en adolescentes, y precisamente en esta publicación, en este primer foro global en relación con la educación en los centros educativos, ya se deja ver la importancia del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las redes sociales. ¿Por qué el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, son importantes? Porque en el aula, en los centros educativos, favorece la introducción de otras metodologías. También a nivel organizativo, permite al alumno gestionar mejor la información. A nivel de aprendizaje, estas metodologías educativas innovadoras motivan más al alumno y también mejoran la relación con los profesores. Y también permite crear una serie de contenidos a los que puedan acceder los profesores. Recordamos que la predisposición de los profesores en una parte no era muy favorable, pero vimos también que era porque tenían falta de información. Entonces, crear unos contenidos también, no solamente para los alumnos, sino también para los profesores, y se sintieran más familiarizados con este tema, también pensamos que era necesario. Vimos un poco las propuestas educativas que había en relación con la donación y trasplante con el uso de las TIC, y vimos estos dos estudios que habían preparado contenidos de sitio web relacionado con la donación, pero todos estos estudios mostraban que la información se manejaba de manera unidireccional, es decir, contenidos que se colgaban en la página web y podían acceder en los centros educativos, pero no manejaban la información de una manera activa los adolescentes. Las TIC hay que pensar que favorece el uso de otras, como hemos comentado antes, de otras metodologías innovadoras. Una de estas metodologías es la metodología de Flipped Classroom o del aula invertida. ¿Qué nos proporciona el aula invertida? Motivar al alumnado. También mejorar la cooperación, lo que hemos comentado antes, con otros compañeros, con otros adolescentes, con la familia, y también generar más autonomía al alumno. Sí que es verdad que también tiene una parte en contra, entre comillas, porque requiere de cierta infraestructura, depende también hay una dependencia tecnológica y requiere de una preparación de contenidos, claro, para poder hacer una propuesta de estas características. Aparte de las TIC, también vamos a integrar el concepto del cine, porque para nosotros idear esta propuesta pensamos también que el cine nos puede ayudar. ¿Y por qué? Porque el cine nos puede ayudar desde un punto de vista expositivo y creativo. Expositivo porque podemos mostrar con el cine la realidad social, también se puede fomentar la enseñanza en valores, podemos recrear con el cine situaciones verosímiles y desarrollar una mirada crítica, y aparte con el modo creativo podemos también hacer que el adolescente en este caso aprenda a crear un mensaje, a transmitirlo y también a realizar esta metodología de roleplay también que comentábamos que también puede ayudar en la promoción de la donación. Pues bien, aparte de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, del cine, las redes sociales. Las redes sociales son fundamentales en los adolescentes. Aquí tenemos algunos datos en los que vemos que el 85%, y yo creo que ya más, de los adolescentes, prácticamente todos, la usan como una fuente principal de información. ¿Qué redes sociales? Lo hemos comentado antes: YouTube, Instagram, WhatsApp, también TikTok. Tendremos unas ponencias mañana en relación con el TikTok, el aumento de estas redes sociales en los adolescentes. Y también sabemos que la mayor parte de los adolescentes no solamente llevan móvil, sino que saben utilizar todas sus funcionalidades y realmente también lo usan para crear y consumir contenidos. Por todo ello, por todas estas características y de ahí pensamos que ya íbamos a romper con las campañas educativas, que también son importantes, dar charlas educativas en los centros de educación, también son importantes, pero también ampliar estas propuestas educativas y esta promoción en adolescentes, integrando las tecnologías de la información y de la comunicación, el cine y las redes sociales. Y por ello creamos esta propuesta educativa que denominamos DonarFest y que vaya a pasar a mi compañero Javier para que la explique.
Bueno, pues yo voy a explicar qué es DonorFest. De una manera sintética, DonorFest pretendía o pretende formar a los adolescentes en donación y trasplante de órganos, que los adolescentes creasen un mensaje positivo, un mensaje explicando qué es la donación y el trasplante de órganos, y lo más importante de todo, motivarlo a difundirlo y a convertirlo en prescriptor de la donación y el trasplante de órganos. Bien, cuando diseñamos la propuesta, planteamos una serie de cuestiones que debía de reunir nuestra propuesta para que tuviera éxito. Todos sabemos que los currículums de educación secundaria son muy estrechos, ahí cabe poco espacio para que los adolescentes puedan ampliar ese currículum, y éramos conscientes de ello. Para ello empleamos la metodología Flip Classroom, que ha mencionado Beatriz, de manera que dimensionábamos esta actividad al tiempo de casa del alumno. Queríamos romper con esa unidireccionalidad, y para eso creamos el concepto de la creación de cortos, ¿no? El alumno tiene que formarse sobre un concepto y elaborar un mensaje que después va a transmitir a un público. En cuanto a la info asequible, pues diseñamos un sitio con contenidos. Esto es muy difícil que lo hagan los profesores y nosotros tenemos que dárselo hecho de manera muy asequible y muy directa. En cuanto a las TIC, pues como ha dicho Beatriz, los adolescentes prácticamente lo tienen asumido, pero sí que es cierto que dentro del profesorado puede haber alguna reticencia con respecto a esto. Por ello, le dimos al profesor un papel más bien dinamizador, que, digamos, dinamizar a los grupos de trabajo en cuanto a la parte creativa como a la parte de difusión de contenido. Uno de los pilares de la donación de órganos es el diálogo familiar, fomentar el diálogo familiar, que la familia sepa cuál es la opinión de cada uno y se trabajen estos temas, ¿no? Se pongan encima de la mesa. Pues para eso usamos las redes sociales. Invitamos a los alumnos a que compartieran esos contenidos en redes sociales. Y claro, alumnos de secundaria, la motivación es algo súper importante. Entonces, para que los alumnos estuvieran motivados y tuvieran un motivo más allá de la importancia que tiene pues, transmitir la donación de órganos y los beneficios que tiene este proceso, pues lo enmarcamos todo en un festival de cortos. Bien, bueno, esto fue una experiencia piloto, una experiencia experimental que hicimos en 10 centros de la región de Murcia, en alumnos de cuarto de la ESO, que ya tienen un nivel, una madurez suficiente para poder abordar este tipo de temas con cierta solvencia. Lo marcamos en asignaturas que, digamos, son muy fáciles de que puedan adoptar este tipo de temáticas, ¿no? Que son muy transversales, que, digamos, tocan temas muy afines, con valores éticos y religión. Y en total participaron un 361 alumnos. Y aquí os vamos a poner el audiovisual para presentar Hola, la propuesta. ¿de qué curso eres? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Has oído alguna vez hablar de donación y trasplante de órganos? ¿Has visto alguna vez en alguna asignatura algo relacionado con eso? La donación y el trasplante de órganos es algo muy importante. La vida de mucha gente depende de ello. ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Te voy a proponer una idea para trabajar en clase con tus amigos. ¿Has grabado y montado alguna vez en clase un vídeo y después lo has subido a internet? Pues la actividad consiste en que realices un vídeo con tus amigos en clase y lo presentes a un concurso que se llama DonarFest. Primero tendrás que rellenar una encuesta con tu profesor. Nos gustaría saber qué conocéis antes de empezar. Tendréis que contar una historia sobre la donación y el trasplante de órganos. Tranquila, no te preocupes. Hemos preparado un sitio web donde podrás encontrar de todo. Además, tu profesor te va a ayudar en todo momento. En este sitio web podrás encontrar todo sobre donación. Entrevistas, artículos de prensa, testimonios de personas, de todo. Y además, si tienes Twitter o Facebook, te iremos mandando más información durante la actividad. ¿Tienes un móvil o una tablet? Sabes usarlos bien, ¿verdad? Eso servirá para grabar y editar el vídeo, aunque también puedes usar un ordenador o una videocámara. Lo importante es que tú y tus amigos contéis una historia sobre donación, que la gente pueda ver lo importante que es. No os preocupéis si no se os ocurre nada o tenéis problemas para hacer el vídeo.
En la web hay ejemplos de guiones para ayudaros y tutoriales por si os liáis con la grabación y el montaje. ¿Te mola la idea? Pues no te he contado lo mejor. Ese vídeo tienes que subirlo al canal de YouTube de Donarfes y tratar de que lo vote mucha gente, porque concursaréis con otros centros y los 10 más votados serán seleccionados para que un jurado determine cuáles son los 3 ganadores. Sí, los ganadores. Cuando el jurado delibere, haremos una gala de entrega de premios. ¡Premios! Bueno, pues ya sabéis, poneos manos a la obra y recordad que toda la información está www.donarfes.org. Soy Rafael Matesanz y quería animaros a todos a participar en Donarfest. Y que además yo creo que os va a adentrar a todos en un mundo que es apasionante y además tremendamente necesario, el de la donación de los trasplantes. Bueno, pues con este audiovisual en 3 minutos fue una herramienta genial para poder explicarle tanto a profesores como a alumnos en qué consistía esta propuesta. Bien, la propuesta se alargó durante todo un curso escolar y tuvo 2 fases, una fase creativa y una fase divulgativa. En la fase creativa, pues los alumnos con los que estuvimos en permanente contacto, también con los profesores, tenían que formarse sobre la donación de órganos, para lo que preparamos un sitio web con pequeñas entrevistas muy cortitas donde se explicaban los conceptos más importantes. Tenían que hacer un guión y crear un audiovisual en torno a la donación y el trasplante de órganos. Por supuesto, esos audiovisuales, esos mensajes los revisó un equipo de la Coordinación de Trasplantes de Murcia y, bueno, pues estuvimos en contacto con ellos. Había algunas veces que algunos vídeos podían tratar algunos conceptos de forma errónea y nosotros les explicábamos, lo corregían y la verdad es que la participación fue muy activa. Luego, en la fase divulgativa, subíamos esos cortos aceptados por la organización al canal de YouTube y esta fue la clave, la clave de la propuesta educativa, ¿no? Como ellos tenían que conseguir visualizaciones, pues obviamente compartieron con todo su entorno familiar, de amigos, de gente, compartieron su obra, además con mucho entusiasmo porque, bueno, son creadores de contenido y a un creador de contenidos pues le apasiona, ¿no? La entusiasma cuidar a ese público, ¿no? Lo que hemos dicho antes, crear prescriptores de la donación de órganos. La idea pues era esa, que consiguieran el máximo número de visualizaciones y bueno, pues todo terminaba en una gala donde se entregaban premios, pero donde sobre todo se ponía sobre la mesa los beneficios del proceso de la donación del trasplante de órganos. Este era el esquema que tenía la página web, era un esquema muy sencillo. Había una parte donde pues, se administraban los formularios, medimos antes y después. Y bueno, luego teníamos una parte de formación donde hicimos 11 pequeñas entrevistas explicando los conceptos más importantes, como que es la entrevista familiar, la ley española, el modelo español, etcétera. Una pequeña mediateca para, bueno, pues que tuvieran alguna referencia, alguna fuente de inspiración. Y luego, pues bueno, aunque a estas edades ya saben perfectamente cómo crear un mensaje, cómo grabar, cómo editar, e incluso tienen asignaturas para eso, pues bueno, podía haber algún alumno, algún profesor que tuviera alguna necesidad, ¿no? Y entonces creamos una serie de tutoriales pues, para hacer la historia, para consejos, ¿no? que les podían venir bien en la fase creativa. Bueno, esta fue la gala de entrega de premios. Llenamos la Filmoteca Regional de la región de Murcia. Bueno, estos son los ganadores del premio. En cuanto a las cifras del canal de YouTube, bueno, se presentaron 63 cortos y conseguimos más de 100.000 visualizaciones en el periodo que ellos tenían para conseguir visualizaciones, que fue de un mes. Lo más importante, lo más impactante para nosotros fue que todo se condensó en los 9 primeros días, todo el tráfico se generó durante ese tiempo y bueno, el corto con más visualizaciones, que no fue el ganador, consiguió 8.668 visualizaciones. Bueno, aquí os muestro los cortos que se presentaron. Fijaros qué cifras, que bueno, que si lo medimos y lo comparamos con un youtuber, pueden ser cifras muy pequeñas, pero si lo medimos en cuanto a divulgación entre el entorno sociofamiliar, son cifras muy, muy altas.
la verdad es que todos los centros se mostraron muy colaborativos y estuvieron muy motivados. Bueno, me vais a permitir que comparta el ganador para que veáis un poco el tono que tuvieron los cortos. En este caso fue un videoclip. Fijaros en la letra porque no tiene desperdicio. Me guste más o menos el reggaetón. Ese. ¿Qué pasa, Consul? Esa mujer necesita una donación de flow. Puede, pero no. Una donación de reggaetón. DJ Papilón, DJ SS, Seguridad Social. Muerte cerebral, ya no hay vuelta atrás. Tu célula hepática, un niño puede salvar. Situación fatal, donación por muerte. Un pulmón salvaría mi consorte. Accidente mortal, noticia trágica que produce cese de la actividad encefálica. No necesita órgano, una vez muerto. Lo dicen los expertos. Y tú sabes que necesitas cualquier cosa de la cosita. Mueve tu cuerpo, mueve moreno. Te pongo al principio de la lista de espera. Puede que otros también te lo digan. Pero muy fácil, pulmones arriba. Vamos a ir arriba, abrazo. Una pena que no se me paso. Seguridad social, aquí a mi lado. Dice que el trasplante te lo paga el Estado. Abogado, solo está letrado. Su defendido tiene flow, queda perdonado. Recuerda, avisa que tú vas a donar. Preferiblemente Cristo, pero vale violar. Al final todo recae en su entorno familiar. A no ser que usted afirme su testamento vital. Y tú sabes que necesitas Nadie saca mi cualquier cosa de la trasplante de narices. cosita. Mueve tu cuerpo, mueve moreno. Te pongo al principio de la lista de espera. Puede que otros La donación es salvación. te lo digan. Tiene muy fácil, pulmones arriba. Vamos a ir arriba, abrazo. Una pena que no se me paso. Bueno, en cuanto al impacto de la propuesta, pues como os hemos comentado, medimos antes y después de la propuesta educativa y les preguntamos qué redes sociales habían empleado para difundir los cortos. Fijaros, la red social que más se empleó fue WhatsApp, que todos sabéis que es una red social cerrada y, bueno, que garantizó que el núcleo familiar, el núcleo de amistades recibían el mensaje. Bueno, le preguntamos sobre qué opinaban sobre la propuesta. El 96% indicó que era interesante o muy interesante. Les preguntamos sobre la actitud hacia la donación de órganos. Tras la propuesta, bueno, hicimos un grupo control a los cuales solamente le administramos el formulario y luego los grupos que participaron en DonarFest. Bueno, la actitud mejora sensiblemente después de la propuesta. En cuanto al diálogo familiar, pues subió un 32% después de participar en DonarFest. En cuanto a conceptos sobre donación y trasplante de órganos, bueno, el concepto de muerte encefálica, después de la propuesta, sube un 33% también. El concepto de la inmigración, si los inmigrantes pueden donar, recibir órganos en igualdad de condiciones, pues también es un concepto que queda bastante claro después de la propuesta, igual que cómo funciona la ley de consentimiento presunto. Son conceptos que tras la propuesta quedan muy claros y que no solo quedan claros para ellos, sino que también aprenden a transmitirlo, a compartirlo con el resto de sus familiares. Y bueno, finalmente, pues todo este estudio, todo este esfuerzo de mucho tiempo, bueno, lo recogimos en un paper que está a punto de publicarse, está en imprenta y
Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y por haber compartido con nosotros esta experiencia, y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacernos. Y si no... Adelante. Nada, daros la enhorabuena porque es una idea preciosa. Creo que si nosotros fuéramos capaces de hacerla, también la haríamos porque es preciosa. Daros la enhorabuena. Sí, se ve que está muy elaborada y el corto ganador, pues la verdad es que la letra sí que merecía la pena. Los 63 son auténticas joyas, porque nosotros les pusimos el acento en que no tenían que tener gran complejidad técnica, pero sí conceptual, ¿no? Y la verdad es que están todos, por si queréis verlos, están en el canal de YouTube de DonarFest. Y bueno, son habéis dado en la Diana. ¿Cómo? Que habéis dado en la Diana. Bueno, se han hecho festivales de cortos sobre donación de órganos, pero quizá a lo mejor no se les ha invitado a compartirlo, ¿no? No se les ha motivado a que consigan esas visualizaciones y a hacer los prescriptores, ¿no? Es decir, no, tú tienes que hacer que la gente vea tu corto y les tienes que convencer de por qué. Y además, no solo eso, sino que además cuando haya debate en tu familia o tú generes el debate a la hora de compartir ese corto, vas a tener herramientas para poder argumentar y para poder decirle, no, estás equivocado. Temas, por ejemplo, como la religión, ¿no? Mucha gente, hay gente que piensa que hay religiones que están en contra de donación. Bueno, a estos chavales se les queda perfectamente claro que no hay ninguna que esté en contra de la religión, ¿no? O otros tantos conceptos, ¿no? Como puede ser de la muerte cerebral o tantos otros, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Y yo me sumo también a daros la enhorabuena porque es un proyecto súper chulo, súper trabajado. En Cataluña, por ejemplo, una asociación sí que tiene un festival de cortos que involucra a pocas escuelas, ¿no? Y es un poco lo que tú comentas. O sea, también está muy bien porque al final los resultados son espectaculares porque es que los alumnos de esta edad tienen un potencial en audiovisuales que nos dan a todos una paliza impresionante. Lo que pasa es lo que tú comentabas, ¿no? Que no están motivando el que lo hagan grande, es decir, que lo compartan entre sus familiares, sus amigos y tal, ¿no? Que es al final es esa balsa de aceite que transmite el mensaje, ¿no? Al final nos estábamos quedando con un contenido que está muy bien, pero bueno, que se queda ahí, ¿no? Y en este sentido nosotros, por ejemplo, en Cataluña sí que tenemos el tema de los colegios entre ceja y ceja y nos habíamos fijado en un proyecto que hace el Banco de Sangre y Tejidos, que es de aprendizaje y servicio, de decir, no solo aprendizaje, no solo te formo, sino que tú me has de devolver esa formación en forma de una actividad. Y en este caso ellos siempre montan una campaña de donación. Los propios alumnos montan la campaña de donación, que luego el Banco de Sangre va a extraer, pero ellos hacen como de agencia de publicidad y de promoción, ¿no? Elaborando todos los materiales y todo, ¿no? Y haciendo esa divulgación para animar a todo el mundo a que done. Entonces nosotros pensábamos algo así, pero pensábamos, claro, pero ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Sabes? Aquello para que nos lo devuelvan y vosotros la habéis clavado en este sentido. Si lo queréis poner en marcha en cualquier otro sitio, contad con nuestra ayuda. Perfecto. Bueno, es que es eso, es lo que hemos comentado a lo largo de la tarde, ¿no? Yo creo que tenemos muchos nexos de unión y que unos podemos mejorar lo que hacemos viendo lo que hacen los demás, o sea, y colaborando y estando más o menos cerca, ¿no? En contacto. Felicidades por la jornada y por este acto en especial. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a todos los ponentes, que ha sido una tarde enriquecedora, hemos aprendido mucho todos y bueno, pues si os parece vamos a dar por... No sé si tenemos una mano levantada. Perdona, de equipo médico. Nada, un segundito solo, es simplemente, no sé si se me oye bien. Perfectamente. Simplemente reiterar lo que ha dicho Jorge, porque nosotros que hacemos también muchos aprendizajes servicios con los chavales, y es que me ha parecido chulísimo la idea de los cortos, porque es que les da mucho más vida que hacer lo que suelen hacer, un cartel, un baile, bueno, que me ha encantado. Y es más, ayer que fue el día de la enfermería,
y que estuvimos en los premios IGEIA que se hacían por primera vez, que era de cortos, de enfermería y de fisioterapia. Bueno, pues es que claro, me has recordado totalmente. Yo es que formo parte del tribunal de allí y me ha encantado la idea, así que pues copiaremos. Nada, nosotros totalmente a vuestra disposición.